Muy bien, vamos a proveer una pequeña solución alternativa, no es la única solución por cierto, de estos ejercicios que están propuestos y que, bueno, por falta de tiempo no hemos podido terminar o ni siquiera empezar, creo, a desarrollar, sobre todo estos de acá. Referido a los filtros avanzados, en realidad la lista de ejercicios ha sido preparada para que los estudiantes observen cómo es que hay que entender el tema de el uso de los caracteres comodín. En la segunda página de este archivo tenemos nosotros acá una lista, una fotografía digamos, de una parte, sobre todo la parte de los apellidos paterno, materno y nombres de la base de datos, ¿no? Entonces, sobre esto quería explicar rápidamente. La idea es la siguiente: entender bien que los caracteres comodín son dos. El asterisco reemplaza a grupos de caracteres, pero respetando la ubicación. Y el signo de interrogación reemplaza exclusivamente a una letra, a un carácter, incluyendo el espacio en blanco. Eso es importantísimo. Ambos caracteres comodines son los más utilizados. Existe otro carácter comodín que es el símbolo de la tilde de la letra ñ, que sirve básicamente para, digamos, utilizarlo cuando buscamos un asterisco dentro de un texto o un signo de interrogación dentro de un texto, porque puede darse el caso. No es muy frecuente su uso, así que voy a darle más énfasis al uso del carácter asterisco. Este carácter asterisco, por ejemplo, en este caso, lo que he hecho yo en este primer ejemplo es básicamente lo siguiente: indicar que la estructura de los textos es la que se está mostrando ahí en el título, donde dice que en primer lugar van los apellidos paternos, slash, los apellidos maternos, slash, luego vienen los nombres, luego de los nombres viene el guión separado por dos espacios en blanco alrededor, y luego viene la profesión. Entonces, lo que hay que justamente es observar la composición de esa estructura para poder construir los criterios de los filtros. En este caso, podría yo leer lo siguiente: esta es la lista de apellidos, digamos, este filtro me serviría para mencionar o para hacer referencia, dice ahí en la descripción, ahí al costado derecho, para filtrar básicamente aquellos registros de las personas cuyos apellidos paterno y materno empieza con A. Entonces, el símbolo asterisco está detrás de la letra A en la zona de los apellidos paterno y materno. Quiere decir con esto que el apellido paterno y el apellido materno empieza con la letra A. Ahora bien, en segundo término, el segundo ejemplo indica que vamos a filtrar o vamos a referirnos a la lista de personas cuyo apellido paterno termina en la letra A. Eso significa lo siguiente: que el primer bloque de letras hasta antes del primer slash está compuesto por un conjunto de letras que termina en la letra A. En otras palabras, se puede interpretar como el apellido paterno es la letra A, y luego viene acá el apellido materno, cualquier grupo de letras, los nombres, también cualquier grupo de letras, y bueno, la profesión empieza con estos cinco caracteres, en otras palabras, de profesión economista. Eso es lo que hay que interpretar en este segundo ejemplo. En el tercero vamos a decir más o menos lo siguiente:
se está utilizando esta, digamos, este doble paréntesis angular, que significa simple y llanamente negación. Es la negación, es decir, diferente de. En primer lugar empiezo con el apellido paterno. Cualquier apellido paterno, cualquier apellido materno, cualquier nombre, pero de profesión economista, porque empieza en las letras E, CO, N, O. Pero al negarlo, simplemente lo que estoy diciendo es que ninguno que tenga esta característica, ninguna persona que tenga la profesión de economista, salvo que haya no solamente economista, sino pues alguna otra profesión que también empiece con E, C, O, N, O. Eso sería, o esa sería la interpretación de esta expresión en ese listado. Eso está indicado acá en el texto, ¿no?, descriptivo acá al costado derecho. Lo mismo ocurriría para el siguiente ejemplo. Está haciendo referencia a cualquier persona cuyo único nombre sea Luis. El apellido paterno, cualquiera. El apellido materno, cualquiera, hasta el segundo slash. Después, el otro grupo de letras que sigue es la parte de los nombres, por lo tanto, el nombre sea exclusivamente Luis y la profesión pues también cualquiera. La referencia es a cualquier persona cuyo único nombre es Luis. La siguiente estaríamos hablando también algo parecido. Referencia a las personas cuya profesión es contador. ¿Okay? Cuya profesión es contador. ¿Por qué? Porque la palabra contador se encuentra en la zona de la profesión. Algunos alumnos cometemos este error. Escribimos asterisco, contador, asterisco. Bueno, en algunos casos puede ser ciertamente válido, pero podemos observar que hay personas, ¿no? Se puede observar ahí en esa lista de la base de datos, se puede observar que hay personas que apellidan contador. Entonces en ese caso no se puede tampoco uno confiar en que si pongo asterisco, contador, asterisco, en este penúltimo ejemplo, estaríamos mencionando a las personas de profesión contador. No. Estaríamos mencionando a cualquier persona que tenga la palabra contador entre los apellidos y los nombres y la profesión. Entonces es demasiado riesgoso. Por lo tanto, hay que indicarlo de manera precisa. Ahora, esto que estoy mostrando, esta lista de ejemplos, se utiliza cuando pues me dicen, oiga, usted no puede modificar la estructura de la base de datos. Es decir, no puede uno separar texto, usar la separación de texto en columnas. Bueno, por razones exclusivamente de la evaluación. En ese caso, pues, el uso de los caracteres comodín es así de útil. Ahora bien, en el último caso estamos hablando de las personas que tienen un solo nombre y máximo 5 letras. Es decir, en la zona de los nombres, o tiene 5 letras en el nombre, o tiene 4, o tiene 3, o tiene 2, o bueno, de repente, no sé si exista, o tiene una sola letra en el nombre, ¿no? Entonces, simplemente se estructura, se construye la tabla de criterios, no hay dificultad. Ahora lo que voy a hacer a continuación va a ser la referencia al primer ejemplo. Perdón un ratito.
¿cómo hago para hacer referencia a personas con un solo nombre? Una sola palabra en el nombre, ya está. Entonces, personas con una sola palabra en el nombre. El método en realidad no es nada complicado si tenemos en consideración lo que acabo de mostrarle. Entonces, yo puedo decir el apellido paterno, cualquiera. El apellido materno, bueno, el slash para la separación entre apellido paterno y materno. El apellido materno, cualquiera. Luego digo, una persona que tiene un solo nombre no debe tener dos o más palabras en los nombres. Entonces yo puedo poner algo así. En la zona de los nombres hayan dos personas con dos palabras. Viene la zona de las profesiones. Este caso es diferente al que me han pedido. Pero yo les puedo decir que si le antepongo esa negación, ahora sí la cosa tiene sentido. Es el grupo de personas que no tiene dos o más palabras en sus nombres. Las que no tienen ni dos ni más palabras en los nombres son las que tienen un solo nombre. Se acabó. Eso sería todo. A ver, voy a leer el otro ejemplo. Personas que tienen solamente dos palabras en los nombres. O sea, el primero es de una sola y el segundo es de dos palabras. Entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, ¿no? Voy a copiar primero esta información, el título, lo clásico, para hacer una tablita de criterios. Entonces lo que puedo poner acá es lo siguiente. Bueno, voy a construirlo de esta forma. Entonces dice más o menos algo así. Personas que tienen solamente dos palabras. Entonces, ahora yo le quito esta condición. Con esto estoy diciéndole que con esta expresión estoy diciendo que personas que tengan dos o más palabras, pero no solamente dos. ¿Por qué o más palabras? Porque este segundo asterisco también representa espacios en blanco. Quiere decir que aquí estoy mostrando la plantilla de personas que tienen un espacio en blanco entre palabra y palabra. Y por lo menos hay o sea, para que esto ocurra, debe cumplirse que por lo menos haya dos palabras. Pero no quiero que tenga tres o más. Entonces lo que voy a hacer acá, en esta parte, voy a decir que es diferente de las que tienen tres o más palabras. Lo que estamos observando acá es el ejemplo correspondiente a las personas que tienen exclusivamente dos palabras en el nombre. No estoy diciendo dos nombres porque pueden haber nombres compuestos, pero sí estoy diciendo dos palabras exclusivamente. Eso sería, digamos, un poco la parte tal vez novedosa para muchos de ustedes. Como ven, el programa tiene en realidad pues bastantes cosas algo interesantes como para poder aprender continuamente, ¿no? Ya está. En este caso voy a dejarlo mejor así visible, pero ya está. Personas que tienen exclusivamente dos palabras. En otras palabras, ¿cómo se interpretaría esto?
personas que tienen 2 o más palabras, pero no 3 o más. Y no 3 o más. Entonces, esa es la manera de entender esta tabla de criterios. Y bueno, el resto pues lo voy dejando para ustedes a fin de que lo pongan en práctica. Otras alternativas. Entonces dice, ahora en este caso, voy a ponerlo así. Este es el ejemplo, la solución número 1, la solución número 2, ¿no? Ahora viene la número 3. Solamente me voy a limitar a hacer la tabla de criterios. Listado que muestre los registros de las personas que aún no han viajado al día de hoy. Entonces, lo que puedo hacer acá es, primero, tomar en consideración la fecha de salida. Ok, la fecha de salida como elemento de criterio. Este sería el ejemplo número 3. Y decir simplemente, esa fecha de salida sea mayor que el día de hoy. Listo. Pero como se trata de una tabla de campo calculado, entonces voy a poner así. Este es un campo calculado. No debe llevar título. Listo. Personas que no han viajado al día de hoy. Hasta el día de hoy, ¿no? Los que no han viajado quiere decir que su fecha de partida es mayor que la del día de hoy. La número 5 dice las personas que ya viajaron por Paracas, Cancún, Italia. Muy bien. Entonces, descripción del paquete y fecha de salida. Control C. Estoy haciendo el número 4. Control chica. Voy a copiar nada más el formato. Ya está. Dice primero Paracas. Perfecto. El texto Paracas. El otro dice Cancún e Italia. Muy bien. Asterisco Cancún. Y ahora, Cancún puede estar escrito con tilde o sin tilde. Entonces, le pongo, por si acaso, el símbolo de interrogación. Italia. Por Italia. Simplemente el símbolo asterisco, pues, me ayuda a determinar, ¿verdad? Me ayuda a determinar el grado de, digamos, me ayuda a hacer un poco más general mi forma. Dice, pero personas que ya viajaron. Muy bien, entonces la fecha de salida es menor que, o puede ser hasta menor o igual que hoy, considerando pues que ya partieron el día de hoy. ¿Listo? Ahora, ¿qué se hace? Simplemente es un campo calculado. Perfecto. Entonces, este campo calculado lo tengo que reproducir. Control C, Control V chica, Control V chica. Entonces, son fórmulas que hay que reproducir. Pero las fórmulas del campo calculado siempre van a hacer referencia al primer dato, no al segundo, no al tercero. Ahí está, entonces, esa sería la forma de construir el cuarto ejemplo. Tabla de criterios
del cuarto ejemplo. Ahí está la fórmula. Bueno, en este caso voy a poner también algo así, ¿no? La función fórmula texto para que se vea pues la fórmula ya propiamente, ¿no? Un campo calculado. Está haciendo referencia a la primera celda del campo fecha de partida. Ejemplo 5. Entonces lo que voy a hacer ahora en este ejemplo 5 es leer el dato. Dice economistas que aún no han viajado, así como los administradores que viajaron. Por lo tanto, voy a copiar este dato. Fecha de salida. A ver, y cuyo precio de paquete sea precio de paquete. Control C. Y esos tres datos los voy a trasladar. Ahí está. Entonces, dice más o menos lo siguiente. Vamos a ver. Ya está. Voy a leer. Primero, economistas que aún no han viajado. Perfecto, entonces, apellido paterno, materno, nombre, profesión. Puedo poner así, economista, asterisco, por si acaso haya un espacio en blanco al final, por si acaso. Pero que aún no han viajado, quiere decir que la fecha de salida, igual. La primera fecha de salida sea menor que la de hoy día. Ahí está la fórmula, ¿no? La primera fecha de salida. Que aún no han viajado, por lo tanto, esto ya se convierte en un campo calculado. Así como, también dice, administradores que ya viajaron. Perfecto, entonces, hago lo mismo. Administradores que ya viajaron. Entonces, en este caso, va a ser F16 mayor o igual que hoy. Entonces hago referencia a F16 es mayor o igual que hoy día. Ya está. Administradores que ya viajaron. Y de los contadores, si quieren le ponemos contador asterisco. Y de los contadores dice así, cuyo precio de paquete sea menor que el promedio de los precios pagados. Muy bien, entonces el precio del paquete sea menor que, entonces creo que acá se puede construir una fórmula de texto concatenando el símbolo menor que y el resultado del promedio de todos los paquetes turísticos. Ahí está. En realidad eso aparece como un texto, o sea, el resultado es el que se está mostrando ahí. Listo, entonces ahí tenemos nosotros esa información. Ahí está la... A ver, permítanme por favor, no sé qué número es. Número 5. Perdón un ratito, pero acá dice menor que el promedio de los precios pagados por las mujeres. Ah, bueno, entonces me falta. No es promedio, es promedio.sí.conjunto. Promedio sí conjunto. Voy a promediar esos sueldos, pero la condición del sí conjunto es que la lista de la columna sexo de 16 de 515 coincida con la letra F de femenino, mujeres. Bueno, eso me iba a pasar por no leer toda la pregunta. Ahí está.
Eso sería. Por supuesto, si gustan, después lo pueden redondear un poco, ¿no? Quitarle unos cuantos decimales. Lo dejo así tal cual para que quede, digamos, quede constancia de cómo se ha construido la fórmula. A ver, ¿qué sigue a continuación? Es la número 6, ahora viene la número 7. Listado, bueno, un filtro. A ver, de las personas que pagaron el precio más alto, así como las personas que pagaron el menor precio. Bueno, acá está el precio de paquete turístico. Voy a armar mi fórmula o mi tablita de criterios. Ya está. Las personas que pagaron el mayor precio turístico, pues bien, el máximo de la lista de precios de paquetes, porque no habla de sexo ni nada por el estilo, y el mínimo de la lista de precios de paquete turístico. Listo, ahí lo tienen. El mayor, así como las que pagaron el menor. Si hay una o dos o tres, esas personas aparecerían en el listado. Entonces este es el ejemplo número 5. Este es el número 6. ¿Qué sigue? A ver, vamos a ver. El número 7 dice... perdón, acá está mal. Este es el número 7. Me he salteado. Mil disculpas. Y lo que voy a hacer es ahora insertar unas cuantas filas, ¿no? Para hacer el número 6. Creo que es suficiente. Listo, acá voy a poner el número 6. El número 6 dice: de los hombres que ya viajaron por Panamá, entonces el dato sexo, Panamá, descripción del paquete, selecciono, y de las mujeres matemáticos, por lo tanto la profesión también va, que aún no han viajado, fecha de salida. Control C, Control chica. Ahí estamos. Voy a copiar el formato para que pueda ayudarme pues a construir mi tabla de criterios del ejemplo número 6. Voy a leer nuevamente. Dice: hombres que ya viajaron por Panamá. Entonces el sexo es masculino. Panamá. Entonces voy a poner una letrita que puede haber sido escrita con tilde o sin tilde. La palabra Panamá. Luego, ¿qué más sigue? A ver. O Cancún. Entonces, hombres Cancún. Listo. Van 2. Y de las mujeres matemáticos, perfecto, entonces sexo femenino, profesión matemático. Matemático que aún no han viajado. Entonces la fecha de salida no me interesa poner el título porque es un campo calculado, y la fecha de salida, la primera, es mayor que la del día de hoy. Listo. Esa sería la tabla de criterios del número 6. El número 7 ya está hecho. Ahora viene el número 8. A ver, mujeres ingenieras o ingenieros que partieron y aún no regresaron. Perfecto. Entonces, primero tengo que ver pues la profesión. Control C, Control chica, Control C, Control chica, pero dice que aún ya partieron
pero aún no han regresado. Muy bien. Entonces voy a copiar este formato para que se vea nada más. A mujeres, ¿no? Entonces aquí viene la copia del dato sexo masculino femenino. Control C, control chica. A ver, mujeres ingenieras. Perfecto. Sexo femenino. Ingeniero. Ingeniero o ingeniera, no sé cómo está escrito, entonces simplemente lo abrevio. A ver, que partieron y aún no regresaron. Perfecto, entonces la fecha de salida es mayor o igual que hoy, o sea que ya partieron. Y la fecha de retorno igual, hago mi campo calculado y aún no han regresado, mayor que hoy. Voy a cerrar esto un poquito para que se pueda ver mi resultado. Uno es mayor, la fecha de salida sea menor que, a ver, si ha partido quiere decir que la fecha es menor o igual que hoy. Perdón, acá hay un error. Ya está. Y la fecha de retorno sea mayor que hoy. Todavía no ha regresado. Listo. Ahí lo tienen. Bueno, voy a borrar esta información para que no vayan a pensar que hay un dato adicional. No hay. Mujeres ingenieras que ya partieron pero aún no han regresado. Este es el número 8. El número 9 dice: personas cuya fecha de viaje sea un día de la semana entre el lunes y viernes. Fecha de salida será, ¿no? Entonces voy a seleccionar control C, fecha de salida. Este es el número 9. La fecha de salida dice sea un día, a ver, voy a leer, entre lunes y viernes. Entonces, pues la fecha de salida, el día C de la fecha de salida, le aplico la fórmula día C en fecha de salida, 2, menor o igual que 5. Ahí está la fórmula. Pero para que esto funcione, no debe haber cabecera. Es un campo calculado. Y el último, para cerrar el kiosco, decimos matemáticos que pagaron menos. Bueno, entonces acá ya viene control C. A ver, vamos a copiar. Sí, pues voy a copiar esto. Matemáticos ¿qué más dice acá? Que pagaron menos de el precio del paquete turístico, control C, control chica, que pagaron menos de 1.500, menor que 1.500, y de los abogados hombres que pagaron entre, perfecto. Entonces voy a copiar un par de líneas, no tanto tampoco, voy a borrar este ya. Y abogados
No sé si es abogado o abogada. ¿Qué pagaron? Dice entre 1500 y 2500. Perfecto. Mayor o igual que 1500 y menor o igual que menor o igual que 2500. El resto está por gusto. Abogados hombres, dice. El dato sexo masculino. Perfecto. Entonces, perdón, acá había un error de copia. La letra M, abogados hombres. Y ahí lo tienen. Listo, ahí queda. Este sería el número 10. Como ven, queridos alumnos, este procedimiento es bastante sencillo. Tan solo lo que se exige, digamos, si quepa el término, la parte complicada es acordarse de la parte de la teoría, ¿no? De qué significan esos símbolos asteriscos e interrogaciones. Bueno, en realidad no he hecho los filtros pues para no demorar demasiado esto. Bueno, esta pregunta está hecha entonces. Listo, ahora lo subo al Blackboard con mi solución y lo dejo para ustedes. Y el video también. Gracias.